Sinceramente, al principio no lo podía creer. Pensé que era una de esas historias inventadas de internet, pero cuando supe lo que pasó después, todo cambió. Esto que les voy a contar, por más loco que suene, pasó de verdad. La tercera vez que mi suegra me golpeó la pierna con un rodillo de cocina, escuché un sonido que jamás voy a olvidar. Un crujido seco, horrible. Era mi propio hueso, partiéndose en dos, un dolor insoportable, como una descarga eléctrica. Me recorrió todo el cuerpo. Caí de golpe sobre el piso frío de la cocina. Todo se volvió borroso por las lágrimas. Entre el reflejo de la luz del foco, veía la cara de mi suegra, Estela Martínez, una cara vieja, deformada por el coraje, y a su lado, mi suegro, Arturo, parado, con los brazos cruzados, mirándome con un frío que helaba la sangre. Mira nomás qué contestona me saliste. ¿Te atreves a quejarte de mi comida diciendo que está salada? Estela jadeaba, todavía con el rodillo en la mano, listo para otro golpe. Si te casaste con un Martínez, vas a seguir las reglas de esta casa. ¿Qué te crees? ¿Que sigues siendo la niña genio de la UNAM? Pinche vieja inútil, que ni para darnos un nieto sirves. Me hice bolita en el suelo. Mi pierna izquierda estaba doblada en un ángulo que no era natural. Cada vez que intentaba respirar, el dolor me apuñalaba. Quise arrastrarme hacia la puerta, pero mis dedos solo resbalaban en el piso. Carlos, Carlos. Llamé a mi esposo como un último suspiro de esperanza. Escuché sus pasos desde la sala. Mi esposo, Carlos Martínez, el mismo hombre que, hace 3 años, bajo un árbol en Ciudad Universitaria, me juró que me protegería toda la vida. Se acercó lento hasta la puerta de la cocina. Me miró desde arriba. En sus ojos no había ni una gota de compasión, solo fastidio. ¿Y ahora qué? Otra vez con tu drama. Frunció el ceño. Su mirada pasó por mi pierna rota, pero su expresión no cambió en nada. Carlos. Me rompió la pierna. Apreté los dientes. El sudor frío me empapaba el pelo. Llévame al hospital, por favor. Carlos se agachó, pero no para ver mi herida. Me agarró la quijada con una fuerza brutal. Me obligó a mirarlo a los ojos. Sofía. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Su voz era espantosamente tranquila. A mis papás se les respeta. Ya están grandes. ¿Tanto te cuesta llevar la fiesta en paz? ¿O a fuerza tienes que hacerlos enojar? Lo miré sin poder creer. Sin poder creerlo. Solo dije que la comida estaba un poco salada, que no era bueno para la presión de tu papá. ¿Todavía le contestas? El rodillo de Estela se levantó de nuevo. Carlos levantó una mano para detenerla, pero lo que dijo después me hundió en un pozo de hielo. Ya, mamá, déjala. Con la pierna rota va a tener tiempo de sobra para pensar en lo que hizo. Soltó mi cara y se levantó, sacudiéndose las manos como si hubiera tocado basura. Déjenla ahí en el piso, para que reflexione. Mañana vemos si la llevamos al doctor. Mañana. Eran las 8 de la noche. Mi pierna ya estaba hinchada como un globo. Cada latido de mi corazón se sentía como si la carne se desgarrara por dentro. Carlos, no, tenemos que ir ahora. Voy a quedar lisiada si no me atienden. Me aferré a la bastilla de su pantalón, rogándole. Él me pateó la mano suavemente para que lo soltara. Me miró desde arriba. Tranquila, no te vas a morir. Este es tu castigo por no obedecer. A ver si así aprendes. Dicho esto, se dio la vuelta. Abrazó a su mamá y se fueron a la sala. Ya, jefecita, no te enojes. Pedí unos tacos al pastor. Tus favoritos ya no tardan en llegar. Y para ti, papá, ¿no querías ver esa película de acción? Ya la encontré en alta definición. Las voces de los 3 se alejaban. Escuché cómo prendían la tele y luego sus risas. En la cocina solo quedaba yo tirada en el suelo. El dolor físico se mezclaba con un frío que me calaba hasta los huesos. Cerré los ojos y las lágrimas por fin se desbordaron. Hace 3 años, yo era una de las mejores de mi generación en la UNAM, la única hija. Asfusia, el orgullo de mis papás. Cuando conocí a Carlos, era el hombre más tierno y atento del mundo. Me prometió que sería la mujer más feliz. Y le creí. Le creí tanto que mandé al diablo las advertencias de mis padres. Me vine a vivir a la Ciudad de México, a cientos de kilómetros de mi casa en Oaxaca, solo por él. Después de la boda, todo se transformó. Mi suegra empezó a criticarme por todo, que si mi trabajo era muy demandante y descuidaba la casa, que si no sabía cocinar como a ella le gustaba. Hasta mi forma de reír le molestaba.
Carlos al principio me defendía, luego se quedó callado y al final se puso del lado de sus papás, culpándome a mí. Hace un año perdí un bebé, un aborto espontáneo. Mi suegra me llamó inútil, mi esposo empezó a golpearme. Quise divorciarme, pero me quitaron todo, mi acta de nacimiento, mi pasaporte, mi INE. Revisaban mi celular. No tenía forma de hablar con mis papás. Mi celular estaba en mi bolsa, en la sala, imposible de alcanzar. La ventana de la cocina daba a un terreno baldío. Nadie me escucharía si gritaba. El tiempo pasaba y el dolor agudo se fue convirtiendo en una punzada sorda. Mi conciencia se desvanecía. Los oía comer en la sala, los balazos de la película en la tele, sus risas ocasionales. Oye, Carlos, neta va a estar bien. La voz de mi suegro sonaba un poco preocupada. No te apures. Papá, a estas viejas, si no les das una calentadita de vez en cuando, se te suben a las barbas. Si no, mira al jefe de mi oficina, a don Raúl. Dice que a su esposa la tuvo que mandar al hospital una vez y desde entonces es un amor, bien calladita. A las mujeres no se les puede tratar con suavidad. Pero le rompiste la pierna. Era la voz de mi suegra. No te preocupes. Mamá, ya investigué. Una fractura así se cura sola en unos días. El doctor lo pagamos con su sueldo. Es más, esta es la oportunidad perfecta para que renuncie a su pinche trabajito y se dedique a cuidarlos a ustedes, como debe ser. Cerré los ojos. Mis uñas se clavaron en mis palmas hasta sangrar. Pero lo que más dolía era el corazón. Sus palabras eran como cuchillos, arrancando la última pizca de amor que sentía por este matrimonio. Se hizo noche. Cada uno se fue a su cuarto. Nadie, ni una sola vez, vino a ver si seguía viva. Ahí estaba yo, en el piso helado. Mi pierna izquierda ya no la sentía. La oscuridad me envolvió como una telaraña. Pero justo cuando la desesperación iba a tragarme, una vocecita sonó en mi cabeza. Sofía López, así te vas a morir. Como un perro callejero que a nadie le importa. Sí. No, de ninguna manera. Usando mi brazo derecho, el único que podía mover bien. Muy a mover bien, empecé a levantar mi cuerpo. Cada centímetro era una tortura. A 2 metros de mí estaba la esquina de un mueble de cocina. Recordé que en uno de los cajones de abajo guardaban cosas viejas, entre ellas un abrelatas antiguo. Estaba viejo, pero el filo era suficiente. Tardé casi 1 hora, o quizás más, en arrastrarme hasta ese cajón. Cuando por fin lo abrí, casi me desmayo. El sudor y las lágrimas me nublaban la vista, pero ahí estaba, brillando débilmente bajo la luz de la luna que se colaba. No lo usé para lastimar a nadie. Eso solo me traería más problemas. Lo usé para algo más. Junto a la puerta trasera había una pequeña ventila, una ventana diminuta que nunca le había puesto atención. Estaba cerrada con clavos. Usé el abrelatas como palanca. La ventana era muy pequeña, pero yo soy delgada. Cuando luchas por tu vida, el dolor se vuelve secundario. Arrastrando mi pierna rota, me deslicé centímetro a centímetro por ese hueco. Caí sobre el pasto del patio trasero. El aire de la noche era helado, pero mi mente estaba más clara que nunca. Mi celular, mi cartera, mi identificación, todo estaba adentro. No tenía un solo peso. Tenía una pierna rota y solo llevaba puesta una pijama delgada. Pero era libre, al menos por ahora. Busqué con la mirada la luz más cercana, la casa del vecino. Me arrastré hacia allá, 10 metros que se sintieron como un maratón. Las piedras del camino me cortaban las manos y las rodillas. Mi pierna rota dejaba un surco en la tierra. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, llegué a su puerta. Con mis últimas fuerzas, golpeé, abrió una señora mayor. Al verme, soltó un grito ahogado. «Ayúdeme, por favor», fue lo único que pude decir antes de que todo se volviera negro. Pero no perdí la conciencia del todo. En la confusión, sentí que alguien me levantaba. Escuché a la señora llamar a una ambulancia y luego escuché un murmullo lleno de coraje. «¿Qué? Otra vez estos Martínez. Gente maldita». Los sonidos de la sirena se acercaban. Me subieron a una camilla. Alguien me tapó con una cobija caliente. La sala de urgencias del hospital. Luces blancas. Doctores y enfermeras a mi alrededor. La radiografía lo confirmó. Fractura con minuta de tibia y peroné. Necesitaba cirugía de inmediato. ¿Dónde están sus familiares?, preguntó un doctor. Negué con la cabeza. No tengo. Yo firmo lo que sea necesario.
¿Cómo te hiciste eso? Mija, una enfermera me preguntó con ojos llenos de lástima. Miré al techo y dije, palabra por palabra, con toda la claridad que pude. Mi suegra me golpeó con un rodillo. Mi esposo me vio tirada toda la noche y no hizo nada. Un silencio de muerte cayó en la sala de urgencias. Escuché a la enfermera contener la respiración. Vi al doctor fruncir el ceño, con una furia contenida. Hay que llamar a la policía, dijo el doctor. No, lo detuve. Todavía no es el momento. Todos me miraron. Yo estaba en la camilla, la pierna inmovilizada, el dolor calmado por los medicamentos, pero algo muy dentro de mí, más profundo que el dolor físico, estaba ardiendo. Ya no era desesperación, era algo frío, filoso, a punto de explotar. Doctor, miré a mi médico. Necesito pedirle un favor. Dígame, le conté mi plan. Al principio, el doctor negó con la cabeza, pero después de escuchar cada detalle, se quedó en silencio un largo rato. Finalmente, asintió. ¿De verdad quiere hacer esto? Me preguntó. Sí, mi voz era un susurro, pero firme como una roca. Es mi única oportunidad. Cuando desperté, estaba en un cuarto de hospital. Mi pierna izquierda estaba enyesada y suspendida en el aire. Afuera ya era de día. La anestesia se estaba pasando y el dolor regresaba. Pero más claro que el dolor, era el plan en mi cabeza. Ya despertaste, era la enfermera de anoche. Su gafete decía Mónica. Mónica, gracias. No te esfuerces, descansa. Ajustó mi suero y luego bajó la voz. En la mañana vino una patrulla. Les dije que seguías inconsciente. Y como pediste, no le hemos avisado a tu familia. Asentí. Mi esposo no ha llamado al hospital. Hasta ahora. No. ¿Estás segura de que no quieres denunciar ya? Lo que te hizo tu suegra es un delito grave. Y tu esposo es cómplice. Lo sé. La interrumpí, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Pero denunciar es solo el primer paso. Yo no solo quiero un castigo, quiero mi libertad y quiero justicia completa. Mónica me miró con una mezcla de confusión y compasión. Toma, sacó un celular viejo de un cajón. Te lo manda la señora que te ayudó anoche, doña Elvira. Doña Elvira dice que tiene un chip con saldo y que ella está dispuesta a ser tu testigo cuando sea. Tomé el teléfono. Era un modelo viejo, pero funcionaba. En 3 años, los Martínez me habían aislado de todos y en mi peor momento, la única que me ayudó fue una vecina que apenas conocía. Doña Elvira también me dijo, añadió Mónica, que no es la primera vez que escucha gritos y golpes en tu casa, pero que las veces que quiso llamar a la policía, tu suegra salió a insultarla y a correrla. Se siente muy mal por no haberte ayudado antes. Dile que no se preocupe. Negué con la cabeza. Ella me salvó la vida. Con eso es más que suficiente. Cuando Mónica se fue, prendí el celular. No tenía contactos, solo unas fotos de paisajes que tomó doña Elvira, pero era todo lo que necesitaba. Marqué de memoria un número que pensé que nunca volvería a marcar. Sonó 5 veces. Bueno, era la voz de mi mamá, adormilada y un poco desconfiada por el número desconocido. Mamá, se me hizo un nudo en la garganta. Soy yo, Sofía. Escuché cómo jalaba aire al otro lado de la línea. Luego, un sollozo contenido. Sofía. Hija. ¿Dónde estás? Sí. Llevamos 6 meses sin saber de ti. Tu papá y yo estábamos volviéndonos locos. Esa gente nos dijo que te habías ido con otro hombre. No les creímos, pero no podíamos encontrarte. Mamá, escúchame. Traté de sonar lo más calmada posible. Carlos y sus papás me golpearon, me rompieron la pierna. Estoy en un hospital. ¿Qué? La voz de mi mamá se volvió un grito. ¿En qué hospital? Vamos para allá ahora mismo. No, todavía no vengan, le dije rápido. Necesito que escuchen mi plan. Necesito su ayuda, pero no pueden dejarse ver todavía. Si los Martínez se enteran que hablé con ustedes, se pondrán alerta. Pero, hija, ya me operaron. Estoy fuera de peligro. Hice una pausa. Mamá, estos 3 años estuve equivocada. Por no hacerles caso, por aguantar el primer golpe, todo fue mi culpa. Pero ya desperté, me voy a divorciar y voy a hacer que esa gente pague por lo que me hizo. Silencio del otro lado. Luego, mi papá tomó el teléfono. Su voz, grave y fuerte. Sofía, soy papá, dime el plan. Tu madre y yo te apoyamos en todo. Las lágrimas por fin salieron.
en 3 años, por un supuesto amor. Lastimé a las personas que más me amaban en el mundo. Mis papás se opusieron a esta boda desde el principio, no porque despreciaran a la familia de Carlos, sino porque vieron detrás de su amabilidad su deseo de control y vieron en sus padres una terquedad disfrazada de tradición. Pero yo estaba ciega. Me sequé las lágrimas. Primero, necesito un abogado, el mejor en divorcios, especialista en violencia doméstica y bienes, pero ellos no pueden saber que ustedes lo contrataron. Hecho, dijo mi papá, un compañero mío de la prepa, es un experto. Le diré que te contacten. Segundo, necesito que junten unos papeles, el registro de mis bienes antes de casar, los estados de cuenta de mi nómina, que ellos controlan, y lo más importante, mi historial médico de cuando perdí al bebé, el que prueba que mi suegra retrasó a propósito la ida al hospital y casi muero desangrada. Ese aborto fue a propósito. La voz de mi papá tembló. Sí, en ese momento, mi suegra dijo, mejor que se perdió, ni siquiera era sangre de los Martínez. Y Carlos no dijo una sola palabra para defenderme. Escuché a mi papá maldecir por lo bajo y a mi mamá llorar. Y por último, continué. Necesito que me renten un departamento, en un lugar secreto, donde no puedan encontrarme. Hija, vente a la casa. Mi mamá arrebató el teléfono. Vente con nosotros. Voy a volver. Pero todavía no. Miré mi pierna enyesada. Tengo que terminar algo aquí primero. Cuando colgué, sentí una paz extraña. 3 años de miedo, de humillación, de sentir que no valía nada. Se habían convertido en algo sólido. Ya no era la Sofía que aguantaba todo por un poco de cariño. Toc, toc. Era mi doctor, el doctor Ramírez. ¿Cómo se siente? Doctor, anoche me dijo que mi fractura califica como lesiones graves. ¿Verdad? Él dudó un segundo y asintió. Tiene una fractura conminuta de tibia y peroné. Es muy probable que le queden secuelas. Incluso con la cirugía, podría afectar su forma de caminar para siempre. Si quiere un certificado de lesiones, puedo tramitarlo. Lo quiero, por favor, pero por ahora, solo anótelo en mi expediente y manténgalo guardado. Yo le diré cuándo lo necesitamos oficialmente. El doctor me miró fijamente. Señora López, entiendo que quiera divorciarse, pero los casos de violencia familiar son muy difíciles de probar, especialmente si no se denuncia en el momento. Su suegra dirá que usted se cayó y su esposo jurará que no vio nada. Sonreí, una sonrisa que pareció sorprenderlo. Por eso mismo, doctor, dije en voz baja, necesitamos pruebas, pruebas que nadie pueda negar. Los siguientes 3 días, seguí mi plan al pie de la letra. El abogado que contactaron mis padres, el licenciado Herrera, vino a verme en secreto. Trazamos la estrategia. Dijo que, como no denuncié de inmediato, era difícil que la fiscalía los arrestara. Pero en el juicio de divorcio, la violencia era la clave para ganar. Pedir una buena pensión y recuperar mis bienes. La clave es probarlo. Dijo, tengo un método. Le respondí. Le conté mi plan. El licenciado Herrera se ajustó los lentes. Es muy arriesgado, pero si funciona, los Martínez van a pagar un precio muy alto. Pero, Sofía, ¿está segura? Este proceso puede ser muy doloroso para usted. Comparado con los últimos 3 años, esto no es nada. Al mismo tiempo, le pedí a Mónica, la enfermera, que corriera un rumor entre los familiares de otros pacientes. En el cuarto 304 hay una pobre señora a la que su familia política le rompió una pierna y ni siquiera han venido a verla. El chisme corrió como pólvora. Para el segundo día, varias personas ya pasaban por mi cuarto y me miraban con lástima. Y yo sabía que esa lástima pronto se convertiría en coraje contra mis agresores. Justo el ambiente que necesitaba. Al tercer día, por la mañana, Mónica entró corriendo. Ya llegaron, susurró. ¿Quiénes? Tu esposo y sus papás están abajo preguntando por el cuarto 304. Me miró, nerviosa. No los vas a ver, ¿verdad? Todo como lo planeamos. Asentí. Mi corazón latía a 1000 por hora. Pero mi voz era firme. Junta mis cosas y cámbiame a un cuarto vacío. Y avísale al doctor Ramírez. Minutos después, estaba en un cuarto desocupado al final del pasillo. El lugar perfecto para esconderme. Desde la ventana podía ver una parte del pasillo de mi antiguo cuarto. Me senté en una silla de ruedas, oculta, espiando por una rendija de la puerta.
Aparecieron. Carlos iba al frente, con una canasta de frutas y una sonrisita burlona. Detrás, mi suegra Arestela, con su blusa más cara y el peinado perfecto. Mi suegro Arturo, con las manos en la espalda, como si viniera a inspeccionar. Se pararon frente al cuarto 304. Carlos tocó. Nadie respondió. Abrió la puerta. Entró y salió a los pocos segundos, confundido. ¿A dónde se fue? La voz chillona de Estela resonó en el pasillo. Seguro fue a hacerse unos estudios, dijo Carlos, sin darle importancia. Yo voy a preguntar, dijo Estela, y caminó con aires de grandeza hacia la estación de enfermeras. Oiga, señorita, ¿a dónde se fue la paciente del 304? Sofía López. Somos su familia. La enfermera de turno era Mónica. Levantó la vista, con una expresión profesional pero helada. ¿Quiénes son ustedes? Perdón, soy su suegra. ¿A dónde se fue? ¿O qué? ¿Ya se escapó? ¡Qué grosera! Después de que mi hijo se molesta en venir a verla, Mónica revisó unos papeles lentamente. La paciente del cuarto 304 fue cambiada de habitación esta mañana. ¿Cambiada? ¿A dónde? Preguntó Carlos, acercándose. No puedo darles esa información. Es petición expresa de la paciente. ¿Cómo que petición expresa? Somos su familia. Tenemos derecho a saber dónde está esa... El escándalo atrajo la atención de todos. Algunas de las personas que habían escuchado el rumor los reconocieron. Los murmullos empezaron. Son ellos, los que le rompieron la pierna a su nuera. Se ven tan decentes, pero qué gente tan horrible. Y apenas vienen a verla después de 3 días. Los susurros llegaron a oídos de Carlos. Se puso tenso. Señorita, mire, mi esposa se lastimó y quizá no está bien de sus nervios. Estamos muy preocupados. Por favor, díganos dónde está. Mónica lo miró directamente a los ojos. Señor Martínez. Su esposa llegó con fractura conminuta de tibia y peroné, shock y daño severo en los tejidos. ¿Usted cree que una lesión así es producto de no estar bien de sus nervios? La cara de Carlos se congeló. Estela, sin entender la gravedad. ¿Es gravedad? Gritó. ¿Esa escuincla se cayó sola por torpe? Nosotros no tuvimos nada que ver. Llame a su supervisor. En ese momento salió el doctor Ramírez de su consultorio. Yo soy el médico de la señora Sofía López. ¿Ustedes son sus familiares? Sí, doctor. Yo soy su esposo, dijo Carlos, tratando de tomar el control. ¿Cómo está mi esposa? Estamos muy preocupados. El doctor Ramírez lo miró en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Todo el mundo estaba atento, y entonces el doctor habló con una voz clara y fuerte para que todos escucharan. La señora López fue trasladada esta mañana a un área de acceso restringido. Nuestro diagnóstico preliminar indica un severo trastorno de estrés postraumático y depresión, probablemente relacionados con un largo historial de violencia doméstica. Ya le hemos emitido un certificado de lesiones y le recomendamos denunciar ante las autoridades. El certificado indica que la fractura fue causada por múltiples golpes con un objeto contundente. No es compatible con una caída. Hizo una pausa, mirando sus caras, que se habían puesto pálidas. Además, al recuperar la conciencia, la paciente expresó repetidamente tener miedo de volver a casa, miedo de que la vuelvan a golpear. Por respeto a su voluntad, no les diremos dónde está. Si desean verla, tendrán que hacerlo a través de la policía o de un abogado. Silencio, un silencio mortal, que Estela rompió con un alarido. Puras mentiras. Esa mujer está loca. Se cayó y ahora quiere sacarnos dinero. Pero esta vez nadie la apoyó. Todas las miradas eran como agujas, clavándose en ellos. Miradas de desprecio, de ira. La cara de Carlos pasó de blanco a rojo, a morado. Arturo, su padre, fue el primero en reaccionar. Jaló a su esposa. ¡Ya cállate! ¿Quieres hacer más escándalo? Luego le sonrió falsamente al doctor. Doctor, debe haber un malentendido. Ella a veces inventa cosas. Lo siento. Es nuestra obligación proteger la privacidad de nuestros pacientes. Lo cortó el doctor Ramírez. Tajante. Ahora, si me disculpan, están molestando a los demás. Se dio la vuelta y entró a su consultorio. La puerta se cerró con un suave clic. Un clic que sonó como una bofetada para los tres. Humillados, señalados por todos. Carlos finalmente no aguantó más. Jaló a sus padres y prácticamente huyeron hacia el elevador.
Pasaron junto al cuarto donde yo estaba escondida. Por la rendija vi sus caras. Mi suegra, roja de furia, murmurando insultos. Mi suegro, pálido, con pánico en los ojos. Y Carlos, mi esposo, el hombre que me dejó sufriendo en el piso. En su cara había puro shock y miedo. Miedo de que yo tuviera un certificado médico. Miedo de que hubiera llamado a la policía. Miedo de que su mundo perfecto de abuso se estuviera derrumbando. El elevador se cerró. Cerré la puerta de mi cuarto. Mónica entró con los ojos brillantes. ¿Viste sus caras? Qué bueno, se lo merecían. Asentí, pero no sentía euforia, solo una calma helada. Esto, dije en voz baja, apenas está empezando. Mi celular vibró. Un mensaje del licenciado Herrera. Parte de la evidencia asegurada. Por cierto, me acaba de contactar la empresa de su esposo, preguntando por la situación de usted. Parece que recibieron una denuncia anónima sobre violencia doméstica y privación de la libertad. Le respondí, proceda como planeamos. Deje que la denuncia anónima haga un poco más de ruido. Yo sabía que no se quedarían callados, y no me equivoqué. Mi celular sonó, un número desconocido. Le hice una seña a Mónica para que guardara silencio. Contesté y puse a grabar. Sofía, era Carlos, furioso, pero tratando de controlarse. ¿Dónde estás? Donde yo esté, ya no es tu problema. Mi voz sonaba débil. Era cierto, el dolor era insoportable. ¿Cómo que no es mi problema? Soy tu esposo, gritó, pero luego bajó la voz. Mira, Sofía, ya basta de dramas. Olvidemos lo que pasó hoy. Vámonos a la casa y hablemos. ¿A la casa? Me reí suavemente. A la casa donde me dejaron tirada con la pierna rota mientras ustedes comían tacos y veían la tele. Fue un accidente. Mi mamá no quería. Se le fue la mano. Además, tú también tuviste la culpa. ¿Para qué le contestas? Siempre la misma historia. La culpa era mía, señor Carlos Martínez. Lo interrumpí, mi voz ahora fría como el acero. Tengo la tibia y el peroné destrozados. Quizá cojee por el resto de mi vida. Esto no fue un accidente. Se llama lesiones graves. Y usted es cómplice. ¿De qué hablas? No andes diciendo estupideces por ahí o te va a ir peor. Peor, ¿me vas a golpear otra vez? ¿O me vas a encerrar y a quitarme mi celular, mi dinero y mi identificación? Como antes. Silencio. Luego, su voz cambió. Se volvió dulce, falsamente dulce. Sofía, mi amor, no digas eso. Si tenemos problemas, podemos arreglarlos. ¿Ya no te acuerdas de lo bien que estábamos? Te juro que esto no volverá a pasar. Vente a la casa. Haré que mi mamá te pida perdón. Podemos empezar de nuevo. Antes, quizás, habría dudado. Ahora, solo sentía náuseas. Señor Martínez, entre usted y yo no hay nada más que hablar. Mi abogado se comunicará para el divorcio y mi certificado de lesiones ya está listo. Él me recomienda denunciar, pero eso dependerá de su actitud. Abogado, ¿de dónde sacaste dinero para un abogado? Fueron tus papás, ¿verdad? Siempre me han odiado. Ellos no tienen nada que ver. Soy yo la que quiere el divorcio. ¿Y el abogado lo pagaré con mi sueldo? ¿Algún problema? Cierto, que mi cuenta de banco la maneja su mamá. No, solo me daba una miseria para mis gastos. No se preocupe, en el divorcio también haremos cuentas de todo ese dinero. Eres una... Sofía, ¿de verdad quieres llegar a esto? Pues divórciate, pero no te voy a dar ni un centavo. Y no creas que porque te escondes no te voy a encontrar. Tengo contactos en ese hospital. Adelante, búsqueme. Lo interrumpí y colgué. Por primera vez en 3 años, había luchado. Por primera vez, había dicho todo lo que tenía guardado. El celular vibró de nuevo. Era un mensaje del abogado Herrera, una captura de pantalla de un foro de internet muy popular en la ciudad. El título era explosivo. Gerente de empresa importante golpea a su esposa hasta romperle la pierna. Peor que un animal. El post, anónimo, detallaba con lujo de detalle todo el abuso, incluía una foto mía en el hospital con la cara oculta y una parte de mi radiografía. 1 hora después, Carlos volvió a llamar como un loco. No contesté. Empezó a mandar mensajes, amenazas, súplicas y al final, más rabia. Eres una maldita víbora. Sé que tú publicaste eso. Me acaban de llamar los directivos de la empresa. ¿Ya estás contenta? Contesta el teléfono.
¿Cuánto dinero quieres? Me las vas a pagar. LOCA. Puse el celular en silencio. No se le tiene piedad al enemigo. Esa tarde, mi suegra apareció en el lobby del hospital, armando un escándalo, gritando que el hospital me tenía secuestrada y que llamaría a la policía. Que llame, le dije al doctor Ramírez. Es mejor para mí, así puedo denunciarlos formalmente por violencia familiar. Y el reporte de la patrulla se convierte en otra prueba a mi favor. El doctor me miró, asombrado. Es usted otra persona. Señora López, la gente cambia. Doctor, especialmente cuando ya no tiene nada que perder. Más tarde, contacté a doña Elvira. Mi vecina, le pedí un favor. Si la policía le pregunta, cuente todo lo que vio y escuchó. Pero si vienen los Martínez, dígales que no sabe nada, que esa noche se durmió temprano. ¿Por qué? Porque quiero que se confíen, que se enreden en sus propias mentiras y cuando estén en el punto más alto, los voy a derrumbar con todas las pruebas. Esa noche sonó el celular. Era mi suegra. Óyeme bien, escuincla estúpida, gritaba. Más te vale que salgas de ahí o voy a ir a casa de tus padrecitos a armarles un escándalo para que se les caiga la cara de vergüenza. Esperé a que terminara. Suegra, le dije tranquilamente. Era la primera vez que la llamaba así desde el ataque. Toda esta conversación está siendo grabada. Sus amenazas son una prueba más. Por favor, continúe. Entre más diga, mejor para mí. Por cierto, mi papá es un ex militar con una reputación impecable y mi mamá es maestra. ¿A quién cree que le va a creer la policía? ¿A ellos o a una señora que le rompe la pierna a su nuera y hace escándalos en un hospital? Y dígale a su hijo que en el foro de internet ya empezaron a sacar sus otros trapitos sucios del trabajo. Cuando un muro se empieza a caer, todos ayudan a empujarlo. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Solo se oía su respiración agitada. Un último consejo. Terminé, no vuelvan a llamar. No hagan más escándalos. Esperen a que mi abogado los contacte para el divorcio. Si cooperan, quizá no presente la denuncia penal por lesiones. Pero si siguen así, hice una pausa y dije cada palabra con fuerza. Voy a encargarme de que los Martínez terminen hundidos para siempre. Colgué y le bloqueé el número. Le mandé un mensaje al licenciado Herrera. Estamos listos para la siguiente fase. Y por favor, haga que la grabación de las amenazas de mi suegra llegue accidentalmente a oídos de la empresa de su hijo. Me recosté en la cama. El dolor seguía así, pero ya no me importaba. Al día siguiente, el Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Carlos volvió a contactar a mi abogado. Esta vez, el tono era muy diferente.